Hare Krishna, bienvenidos a todos. Continuando con la lectura del Srila Prabhupada Lilamrita, capítulo 4. ¿Cómo puedo servirlo? Tengo plena esperanza de que puedas convertirte en un muy buen predicador en inglés si sirves a la misión de inculcar las originales ideas contenidas en las enseñanzas del Señor Chaitanya a la gente en general, a filósofos y a religiosos. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, de una carta a Srila Prabhupada, diciembre de 1936. En octubre de 1932, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati lideró un grupo de cientos de discípulos y peregrinos en un parikrama de un mes de duración por los lugares sagrados de Vrindavana. Los residentes y visitantes realizan el parikrama siguiendo el antiguo y seco cauce del río Yamuna y circunvalando el área de Vrindavana para detenerse en los lugares donde Krishna llevó a cabo sus pasatiempos hace 5000 años. Abhay había querido ir, pero no pudo debido a su trabajo. Sin embargo, en el 20º día del peregrinaje viajó desde Allahabad para tratar de volver a ver a Bhaktisiddhanta Sarasvati y con la esperanza de unirse al grupo en la localidad de Kosi, en las afueras de Vrindavana, al menos durante un día. El parikrama que Srila Bhaktisiddhanta había organizado fue uno de los más grandes que jamás se vieron en ese lugar. Lo estaba utilizando como medio de prédica a gran escala. En 1918, cuando apenas había comenzado la misión, su aporte específico había sido el énfasis en la prédica. Antes de su llegada, los Vaishnavas por lo general evitaban los lugares muy populosos y llevaban a cabo la adoración en lugares sagrados y solitarios. Incluso cuando viajaban para predicar, mantenían la simple modalidad del mendicante. Durante la época del Señor Chaitanya, los seguidores de los Goswamis habían vivido en Vrindavana debajo de los árboles, una noche debajo de uno, la siguiente debajo de otro. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, cuya meta era la prédica a nivel mundial, sabía que la renunciación de los Goswamis no era posible para los occidentales. Por lo tanto, introdujo la idea de que los devotos podían vivir incluso en grandes templos suntuosos. Había aceptado una importante donación de un acaudalado comerciante Vaishnava y en 1930 construyó un gran templo de mármol en el sector Bat Bazar de Calcuta. Durante ese año se mudó a esa imponente y flamante sede central junto con sus numerosos seguidores y abandonó las pequeñas instalaciones alquiladas de Ulkatanga. Estaba demostrando así que, aunque un devoto no debía gastar ni un centavo para la propia complacencia de los sentidos, podía gastar millones de rupias para el servicio de Krishna. A pesar de que los Vaishnavas habían querido tener nada que ver con los artilugios mecánicos introducidos por los británicos, Srila Bhaktisiddhanta, basándose en la autoridad de las escrituras, demostraba tener una comprensión superior. Fue Rupa Goswami, el gran discípulo del Señor Chaitanya, quien escribió: uno no está perfectamente desapegado del enredo materialista mundano cuando abandona todo, sino cuando emplea todo al servicio de la suprema personalidad de Dios Krishna. Se entiende que esto es perfecta renuncia en yoga. Todo es energía de Dios, entonces ¿por qué deberíamos renunciar a esto o aquello o privarnos de determinadas cosas? Si Dios es bueno, su energía también es buena. Las cosas materiales no deben ser utilizadas para la propia complacencia de los sentidos, sino que pueden y deben ser usadas al servicio de Krishna. Fue por este motivo que Srila Bhaktisiddhanta quiso utilizar las más modernas imprentas. Invitó a gente común y corriente a escuchar Krishna Katha en templos vistosos. Para su prédica, los devotos
no debían dudar del hecho de que perfectamente podían viajar en los mejores vehículos, utilizar ropa manufacturada o vivir en medio de la opulencia material. Con este espíritu construyó el edificio de Bagh Bazar y allí exhibió una muestra teísta, una escena armada con muñecos de arcilla finamente terminados en alto relieve, pintados y vestidos. Tales muñecos son una forma de arte tradicional en Bengala, pero el monje de casi 100 ejemplares elaborados para mostrar la filosofía Vaishnava y los pasatiempos del señor Krishna nunca antes había sido visto. La muestra causó tanta sensación que miles de personas asistían a ella cada día. Durante ese mismo año, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati había llevado cerca de 40 discípulos a un parikrama por toda la India, un viaje que incluía diversas clases públicas y encuentros con hombres importantes. En 1932 ya tenía 3 imprentas en diferentes partes del país que imprimían 6 periódicos en varios dialectos. En Calcuta, un político le preguntó cómo lograba imprimir su Nadiya Prakasha cada día. Bhaktisiddhanta Sarasvati respondió que no era tan sorprendente si uno consideraba que solo en esa ciudad había casi media docena de diarios, y no solo eso, también había que tener muy en cuenta que Calcuta no era sino una ciudad entre las ciudades de la India, que la India no era sino una nación entre muchas naciones en la Tierra, que la Tierra no era sino un insignificante planeta entre los demás planetas del universo, que este universo era uno entre otros tan numerosos, que cada uno era como una simple semilla de mostaza en una gran bolsa de semillas, y que toda la creación material era sólo una pequeña fracción de la creación de Dios. Nadiya Prakasha no publicaba las noticias de Calcuta ni del planeta Tierra, sino las del ilimitado cielo espiritual, que es mucho más grande que la sumatoria de todos los mundos materiales. Así que si los diarios de Calcuta podían reportar limitadas noticias mundanas, entonces no era de extrañar que Nadiya Prakasha pudiera aparecer a diario. De hecho, un periódico acerca del mundo espiritual podría imprimirse a cada momento, siempre y cuando hubiera lectores interesados. Otra de las publicaciones de Srila Bhaktisiddhanta, The Harmonies, estaba escrita en inglés. En ella anunció el parikrama de Vrindavan en 1932. Circunvalación de Sri Vraja Mandal. Su divina gracia Paramahansa Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj Prabhupada, el jefe espiritual de la comunidad Madhva Gaudiya Vaishnava, siguiendo a Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, se complace en invitar a todas las personas de cualquier nacionalidad, casta, credo, color, edad o sexo a la función devocional de circunvalar la religión sagrada de Vraja y así seguir las huellas del Señor Supremo Sri Krishna Chaitanya, quien exhibió el pasatiempo de realizar la circunvalación de Sri Vraja Mandal durante el invierno de 1514 después de Cristo. Cuando Abai escuchó a los miembros del Gaudiya Mata de Allahabad hablar acerca del parikrama, estaba completamente ocupado en su negocio, la farmacia Prayag, sobre todo porque viajaba para obtener nuevos clientes. Sin embargo, había calculado cómo podría participar del parikrama, al menos por 1 o 2 días, y se había fijado el propósito de conseguir, una vez más, el darshana de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Srila Prabhupada recuerda: yo no estaba iniciado en el momento del parikrama, aunque admiraba mucho a la gente del Gaudiya Mata, eran muy amables conmigo, así que pensé, ¿qué está haciendo esta gente en este parikrama? Yo iré. Los encontré. Kosi. El grupo de parikrama viajaba de manera organizada. Quienes llevaban las carpas y lo necesario para dormir se adelantaban hasta el lugar donde iban a hacer el campamento y armaban la cocina para el día siguiente. Mientras tanto, el grupo principal que llevaba la deidad del señor Chaitanya Mahaprabhu, acompañado por cantantes de Kirtana, visitaba los lugares de los pasatiempos del señor Krishna. Por la noche llegaba al campamento, estaba dividido en secciones y dispuesto en semicírculo.
los peregrinos se les asignaba una sección para descansar. En el centro estaban los cuartos de Srila Bhaktisiddhanta y de la deidad del señor Chaitanya, y al lado las carpas de los sannyasis. Había campamentos separados para damas y caballeros. Las parejas casadas no se quedaban juntas. También había un cuerpo de guardias voluntarios que permanecía despierto toda la noche para custodiar el área. Al anochecer todos se reunían para escuchar la clase de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. El campamento, con sus cientos de carpas iluminadas con faroles y fogones, se asemejaba a un pequeño pueblo. La gente del lugar se acercaba, asombrada, a mirar. Los peregrinos se levantaban temprano y cantaban Hare Krishna juntos. Luego, llevando a la deidad del señor Chaitanya, partían en procesión grupos de Kirtana, la banda musical de la policía, el caballo que encabezaba toda la partida, los portadores de la bandera y todos los peregrinos. Viajaban a los lugares sagrados, el sitio donde nació el señor Krishna, el templo de Adi Keshava, el Radhakunda, el Shamakunda, el lugar donde el señor Krishna mató a Kamsa y muchos otros. Ese muy nutrido peregrinaje organizado por Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati estaba teniendo un gran éxito. Sin embargo, en ciertos puntos se encontró con una oposición seria. Los propietarios de los templos locales en Brindavana le objetaban que otorgara el cordón brahmínico a devotos que no habían nacido en familias de brahmanas. Srila Bhaktisiddhanta, a través de sus clases y escritos, había probado en reiteradas ocasiones, mediante las escrituras védicas, que se puede ser un brahmana gracias a las propias cualidades y no por nacimiento. Citaba con frecuencia un verso de Sanatana Goswami del Haribhakti Vilasa, en el que se afirma que así como un metal inferior se puede convertir en oro cuando se lo mezcla con mercurio, de la misma manera un hombre común puede convertirse en brahmana si es iniciado por un maestro espiritual fidedigno. También mencionaba un verso del Srimad Bhagavatam en el cual el gran sabio Narada le dice al rey Yudhishthira que si alguien nace en la familia de un Shudra pero actúa como brahmana, tiene que ser aceptado como brahmana. Y si uno nace en la familia de un brahmana pero actúa como un Shudra, debe ser considerado un Shudra. Debido a que el principal método para el avance espiritual en esta era de Kali es el canto del santo nombre de Dios, cualquier persona que cante Hare Krishna debe ser reconocida como una persona santa. Cuando los pánditas locales se acercaron a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati para debatir, le cuestionaron su indulgencia para dar iniciación y otorgar el cordón brahmínico y la vestimenta de sannyasa a personas de las castas más bajas. Debido a la enérgica y erudita presentación de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, los pánditas parecieron satisfechos con el debate. Cuando el grupo de Parikrama llegó a los 7 templos principales de Brindavana, que habían sido erigidos por los seguidores inmediatos del señor Chaitanya, encontró las puertas cerradas. Los comerciantes habían cerrado sus negocios e incluso algunas personas arrojaron piedras a los peregrinos que pasaban. Pero el grupo de Parikrama, liderado por el Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, continuó con buen espíritu a pesar de la animosidad. El 28 de octubre el grupo llegó a Koshi, el sitio donde estaba ubicada la hacienda del padre de Krishna, el rey Nanda. Abai llegó a Mathura en tren desde Allahabad y se acercó a Koshi en rickshaw. El campo tenía mucho encanto para él. En vez de fábricas y grandes edificios había bosques. Transitaba por la calle principal, estaba pavimentada y que contrastaba con las calles de tierra y las sendas de arena que se presentaban a los lados. Como Vaishnava experimentaba sensaciones que pasarían inadvertidas para el hombre común. Un pavo real en el campo, con su exótico plumaje, proclamaba dentro de su particular visión las glorias de Vrindavana y de Krishna. Incluso alguien que no fuera devoto podría apreciar las variedades de pájaros cuyos atractivos y melodiosos trinos inundaban el aire. En ocasiones algún árbol se llenaba de gorriones alborotados que gorjeaban su clamor crepuscular antes de descansar por la noche. Aun si uno no fuera consciente
Del especial significado de Brindávana podría sentir sosiego en esta simple área rural. La gente encendía fuegos con abono de vaca como combustible y preparaba sus comidas nocturnas al aire libre, que sumaban olores fragantes y naturales a la indefinida mezcla de aromas que emanaban de la tierra. Había numerosos árboles viejos y nudosos, coloridos tramos de flores, arbustos de brillantes, camelias color violeta, árboles con delicadas flores paríllata blancas y grandes flores kadamba amarillas, raramente vistas fuera de Brindávana. En la calle había un tráfico vivaz de tangas, carros tirados por caballos. El mes de Kartika, octubre-noviembre, era una de las varias veces al año en que llegaban allí muchos peregrinos. Las tangas tiradas por un solo caballo llevaban grandes familias, algunas llegaban desde cientos de kilómetros de distancia. Los grupos mayores de peregrinos agrupados por aldeas caminaban juntos, a veces cantaban bhajans. Todos ellos estaban compuestos de mujeres y hombres de tez oscura, y eran varias las mujeres que estaban vestidas con saris de colores brillantes. Llevaban pocas pertenencias simples mientras se dirigían a Brindávana, el pueblo de los miles de templos. Había hombres de negocios como Abai vestidos más formalmente que venían de alguna ciudad, quizá a pasar el fin de semana. La mayoría de ellos tenía, aunque más no fuera, algo parecido a una intención religiosa: ver a Krishna en el templo, bañarse en el sagrado río Yamuna, visitar los lugares donde el Señor Krishna había llevado a cabo sus pasatiempos, tales como levantar la colina Govardhana, dar muerte al demonio Keshi o realizar la danza nocturna con las gopis. Abai era sensible a la atmósfera de Brindávana y notó la actividad a lo largo de la calle. Más que eso, apreció con ilusión el cumplimiento del propósito de su viaje: encontrarse otra vez, después de una larga separación, con la persona santa en la que siempre había pensado, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, quien le había hablado en Calcuta y lo había convencido de la misión del Señor Chaitanya de predicar la conciencia de Krishna. Pronto lo vería de nuevo, y este propósito ocupaba su mente. Al llegar al campamento del Gaudiya Mata, iluminado por faroles, y presentarse en el puesto de registro, se le permitió unirse a la aldea del Parikrama. Le fue asignada una carpa de hombres grijastas y se le ofreció prasadam. La gente era amistosa y estaba de buen humor. Abai habló acerca de las actividades que desarrollaba en Calcuta y Allahabad con los miembros de la MAT. De repente se convocó una reunión. Un sannyasi hizo un anuncio. Informó que esa noche habría una visita programada a un templo cercano para ver la deidad de Sheshashai Vishnu. Algunos de los peregrinos exclamaron Haribol, Hare Krishna. El sannyasi también anunció que su divina gracia Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura hablaría esa noche por última vez y dejaría el grupo del Parikrama al día siguiente. Así que existía la alternativa de ir al Parikrama o de quedarse para la clase. Srila Prabhupada rememora: me encontré con ellos en Koshi. Keshava Maharaj informó que Srila Bhaktisiddhanta partiría hacia Mathura al día siguiente, por la mañana, y que hablaría Harikata esa noche. Quien quisiera podía quedarse, si no, se podía ir a ver a Sheshashai Vishnu. En ese momento creo que solo quedaron 10 o 12 hombres. Sridhara Maharaj era uno de ellos. Y pensé acertadamente: ¿qué podría haber en Sheshashai? Voy a escuchar lo que diría Srila Bhaktisiddhanta. Voy a escucharlo. Cuando Abai llegó, Srila Bhaktisiddhanta ya estaba hablando. Sentado con la espalda erguida y un chal alrededor de los hombros, no hablaba como un orador profesional que estuviera dando una presentación programada, sino como dirigiéndose a un público reducido en su habitación. Al fin Abai estaba ante su presencia otra vez. Se maravilló al ver y escuchar a esta alma singular que hablaba sin pausa, en voz baja y profunda, acerca de Krishna, en estado estático y con amplio conocimiento de Krishna Kata. Se sentó y escuchó con atención, absorto. Bhaktisiddhanta Sarasvati había estado hablando con regularidad acerca de Sambandha, Videya y Prayojana.
Sambandha es el estado de servicio devocional en el cual se despierta la conciencia de Krishna. Abhideya es rendir servicio amoroso al Señor y Prayochana es la meta última, amor puro por Dios. Enfatizó que sus explicaciones eran una recapitulación exacta de lo que había sido dicho originalmente por Krishna y transmitido a través de la sucesión discipular. Su presentación era profunda y erudita, casi siempre en bengalí, pero a veces en inglés, con frecuentes citas en sánscrito de los Shastras. Krishna es el único super señor de todo el universo, y más allá de este, Deva y Kunta, la región trascendental, dijo, como tal, nadie puede oponer ningún obstáculo a su disfrute. Pasó una hora, pasaron 2 horas, el ya pequeño grupo reunido en el recinto donde se encontraba Srila Bhaktisiddhanta se redujo de manera gradual. Algunos sannyasis se fueron, no sin antes disculparse por tener que atender deberes relacionados con el campamento del Parikrama. Solo se quedaron unos pocos líderes íntimos. Abai era la única persona desconocida. No era un intruso, era un devoto, pero no era un sannyasi, ni siquiera estaba iniciado. No estaba involucrado en los deberes del campamento y no estaba viajando con el Parikrama, sino que había participado solo por un día. En ese sentido, era foráneo. Sin embargo, la filosofía de la que hablaba Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati estaba abierta a quien quiera que la escuchara de manera apasionada, y eso es lo que estaba haciendo. Escuchaba maravillado, a veces no comprendía algo, pero prestaba mucha atención. Mostraba una actitud sumisa y absorbía las palabras con su inteligencia. Sintió que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati le revelaba una visión directa del mundo espiritual, así como una persona descubre algo abriendo una puerta o corriendo una cortina. Le estaba revelando la realidad, el amoroso servicio a los pies del loto de Radha Krishna, la suprema y venerable personalidad de Dios. Cuán magistralmente habló, con tanta convicción y audacia. Escuchaba fascinado. Por supuesto, todos los Vaishnavas aceptaban a Krishna como su Señor venerable, pero con qué lógica concluyente y firme este gran maestro iba consolidando la fe de los Vaishnavas. Después de algunas horas, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati dejó de hablar. Abai se sintió dispuesto a seguir escuchando sin interrupción, aunque no tenía dudas ni preguntas por hacer, solo quería escuchar más. Cuando su maestro se retiró, Abai se postró ofreciendo reverencias. Luego dejó el círculo más cercano de carpas que ocupaban los sannyasis y se dirigió al círculo externo. Su mente estaba colmada de las palabras de su maestro espiritual. Ahora su relación parecía más tangible. Todavía atesoraba la primera impresión que había tenido de esa persona santa que le había hablado en una terraza de Calcuta. Pero esta noche esa sensación única que lo había sostenido durante años en Allahabad se había enriquecido y revitalizado. Su maestro espiritual y el impacto de sus palabras eran tan reales como las estrellas del cielo y la luna sobre Vrindavana. Escuchar a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati transformó su visión, que en ese momento se configuraba alrededor de la realidad absoluta de Srila Gurudeva, así como los planetas giran alrededor del Sol. A la mañana siguiente, Abai se levantó con todos más de 1 hora antes del amanecer, se bañó y cantó mantras en congregación. Más tarde, la alta y majestuosa figura de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, vestido de azafrán, se sentó en la parte superior de un automóvil y se marchó del campamento. Pensativo y serio, miró hacia atrás y saludó, aceptando los amorosos gestos de despedida de sus seguidores. Abai estaba entre ellos. Poco después de 1 mes, Abai esperaba un inminente encuentro con Srila Bhaktisiddhanta, esta vez en Allahabad. Recién había regresado de Vrindavana a su trabajo en la farmacia Prayag, cuando los devotos de la Gaudiya Math de Allahabad informaron acerca de las buenas noticias. Habían conseguido un terreno y fondos para construir un edificio, el Gaudiya Math de Sri Rupa. Por su parte, Srila Bhaktisiddhanta estaría llegando a esa ciudad, Allahabad, el 21 de noviembre para presidir la ceremonia de instalación de la piedra angular.
Sir William Malcolm Haley, gobernador de las Provincias Unidas, sería el invitado de honor y en un gran evento colocaría la piedra fundamental en presencia de Srila Bhaktisiddhanta. Cuando Abai supo que también iba a celebrarse una ceremonia de iniciación espiritual, preguntó si él podría ser iniciado. Atulananda, el presidente del MAT, le aseguró que lo presentaría a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. En casa, Abai debatió sus planes de iniciación con su esposa, quien no los objetó, pero no quería iniciarse. Ya estaban adorando a las deidades en el hogar y ofreciéndoles sus alimentos. Creían en Dios y bebían pacíficamente, pero para Abai eso no era suficiente. Aunque no obligaría a su esposa a iniciarse, sabía que él debía hacerlo con un devoto puro. Evitar la vida pecaminosa y vivir piadosamente eran cosas necesarias y buenas, pero en sí mismas no constituían la vida espiritual y no podían satisfacer el anhelo del alma. La meta última de la vida y la absoluta necesidad del yo era el amor a Krishna. Ese amor ya le había sido inculcado por su padre y en ese punto él tenía que dar el paso siguiente. El padre hubiera estado complacido al ver esa nueva etapa de la vida de su hijo. Lo que había aprendido se consolidaba en ese momento a través de alguien capaz de guiar a todas las almas caídas del mundo por el camino que conducía hacia el trascendental amor por Dios. Abai sabía que debía avanzar y refugiarse por completo en las instrucciones de su maestro espiritual. Las escrituras ordenan: quien desee conocer la verdad absoluta debe tomar refugio en un maestro espiritual que esté en la línea de sucesión discipular y que esté fijo en la conciencia de Krishna. Incluso el señor Chaitanya, quien era Krishna mismo, había aceptado a un maestro espiritual. Solo después de la iniciación manifestó todos los síntomas del amor estático por Krishna mientras cantaba el santo nombre. Abai nunca había tomado muy en serio la iniciación ritual recibida a los 12 años de parte de un sacerdote de la familia. Había sido una formalidad religiosa, pero un guru no era solo un sacerdote encargado de rituales, así que Abai había rechazado la idea de que ya tenía uno. Nunca había recibido instrucciones de él sobre Bhakti, ni lo había unido a Krishna a través de la sucesión discipular. Al tomar iniciación de Bhaktisiddhanta Sarasvati estaría vinculado a Krishna. Bhaktisiddhanta, hijo de Bhaktivinoda Thakura y discípulo de Gaura Kishora Dasa Babaji, era el guru en la 12ª generación discipular desde el señor Chaitanya, el más notable erudito védico de la era, el Vaishnava experto que podía guiarlo de regreso a Dios. Estaba capacitado por sus predecesores para trabajar por el más elevado bienestar, darle a cada uno conciencia de Krishna, remedio para todos los sufrimientos. Abai sintió que ya se había aceptado a Srila Bhaktisiddhanta como su maestro espiritual y desde aquel primer encuentro ya había recibido sus instrucciones. Si él lo aceptaba como discípulo, la relación estaría confirmada. Estaba llegando después de un mes de que Abai lo había visto y escuchado en Vrindavana. Así es como actúa Krishna a través de su representante. Fue como si su maestro espiritual, al ir a donde Abai tenía su familia y negocios, estuviera trayéndolo más a la vida espiritual. Sin que Abai hubiera tenido la intención, la relación con el Srila Bhaktisiddhanta se profundizaba. El maestro espiritual iba hacia él como por una disposición superior. El día de la ceremonia, Bhaktisiddhanta Sarasvati se reunió con sus discípulos en la Gaudiya Mat de la calle Malakasur. Mientras estaba conversando Harikata sobre el Señor Supremo y respondiendo preguntas, el Brahmacharya Tulananda aprovechó la oportunidad para presentar a varios devotos, Abai entre ellos, como candidatos para la iniciación. Los devotos de Allahabad estaban orgullosos del señor Abai Charandé, quien asistía regularmente al mat por la noche, lideraba bhajans, escuchaba las enseñanzas y las predicaba y a menudo llevaba invitados respetables. Había contribuido con dinero y había convencido a sus colegas de negocios de que también lo hicieran. Con las palmas juntas, Abai miró con humildad a su maestro espiritual. Él y Srila Bhaktisiddhanta estaban cara a cara. Bhaktisiddhanta Sarasvati lo reconoció y estaba visiblemente complacido de encontrarlo. Ya sabía quién era. Sí, dijo, mientras intercambiaba miradas con Abai.
A él le gustaba escuchar. No se va, lo tengo en cuenta, lo aceptaré como mi discípulo. Mientras las palabras y el momento quedaban impresos en su ser, Abai estaba en éxtasis. Atulananda quedó gratamente sorprendido de que su Gurudeva aprobara al señor D. Otros discípulos que se encontraban en la habitación también estaban complacidos de presenciar ese elogio. Buen oyente. Algunos se preguntaban cuándo o dónde Srila Bhaktisiddhanta había llegado a semejante estimación del joven farmacéutico. Durante la iniciación, Srila Bhaktisiddhanta permaneció sentado en un vyasasana. El recinto estaba colmado de invitados y miembros del Gaudiya Mata. Los que iban a ser iniciados se sentaron alrededor de un pequeño montículo de tierra, donde uno de los sannyasis de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati preparó un fuego y ofreció granos y frutas a las llamas, mientras todos cantaban mantras de purificación. La hermana y un hermano de Abai estaban presentes, pero su esposa no. Abai se regocijó con la presencia de su Gurudeva. Si a él le gusta escuchar, las palabras de su maestro espiritual y su mirada de reconocimiento permanecieron en Abai, quien continuaba complaciéndolo mediante una buena escucha. Entonces pensó, ¿seré capaz de hablar bien? La literatura védica describe 9 procesos del servicio devocional, el primero de los cuales es Shravanam, escuchar acerca de Krishna. Luego sigue Kirtanam, cantar acerca de él y glorificarlo. Por sentarse con paciencia y escuchar en Koshi, Abai había complacido al representante de Krishna, y cuando el representante está complacido, Krishna se complace. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati no lo había alabado por haber donado dinero al Mat. Tampoco le había aconsejado abandonar la familia, los negocios y viajar con él, ni le había pedido que hiciera grandes austeridades como los yogis que mortifican sus cuerpos con ayunos y votos difíciles. A él le gusta escuchar, había dicho. Yo lo he tenido en cuenta. Abai pensó en eso y una vez más lo escuchó atentamente mientras dirigía la iniciación. Srila Bhaktisiddhanta lo llamó para que se adelantara y recibiera la iniciación Harinama al aceptar el rosario de cuentas de Japa. Después de ofrecer postradas reverencias, Abai extendió la mano derecha y aceptó ese rosario de la mano de su maestro espiritual. Al mismo tiempo también recibió el cordón brahmínico sagrado, que significaba segunda iniciación. Por lo general, Srila Bhaktisiddhanta daba la primera iniciación Harinama y solo después de algún tiempo, cuando estaba satisfecho con el progreso del discípulo, le daba la segunda. Pero a Abai le dio las 2 iniciaciones al mismo tiempo. En ese punto era un discípulo hecho y derecho, un brahmana. Podía realizar sacrificios, por ejemplo, el yaya de fuego para dar iniciaciones. También podía adorar a la deidad en el templo y se consideraba que estaba en condiciones de disertar. Srila Bhaktisiddhanta le agregó la palabra Aravinda, que significaba loto, al nombre de su discípulo. Ahora él era Abai Charanaravinda. Después de que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati dejara Allahabad para ir a Calcuta, Abai sintió la responsabilidad de trabajar para su maestro espiritual. Durante la iniciación él lo había instruido para que estudiara el Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami, en el que se esbozaban los intercambios amorosos entre Krishna y sus devotos, y se explicaba cómo un devoto puede avanzar en la vida espiritual. El Bhakti Rasamrita Sindhu era un libro de leyes para el servicio devocional que Abai estudiaría con dedicación. Estaba contento de incrementar las visitas al centro de Allahabad y de llevar a nuevas personas. Desde el primer encuentro con su maestro espiritual había recibido la instrucción de predicar la misión del Señor Chaitanya. En ese punto comenzaba a considerar de manera firme y cuidadosa cómo hacerlo. Predicar era para Abai una responsabilidad tan obligatoria como lo era la de atender a su familia y negocios. Incluso en su propio hogar quiso ocuparse en la prédica tanto como le fuera posible. Habló con su esposa acerca de invitar gente a la casa, ofrecerles prasadam y llevar a cabo debates acerca de Krishna. Ella no compartió su entusiasmo. Srila Prabhupada recuerda: mi esposa era devota de Krishna, pero tenía otra idea. Su idea era solo adorar a la deidad en casa y vivir pacíficamente. La mía era predicar.
Abai no podía viajar con su maestro espiritual ni verlo con frecuencia. El negocio farmacéutico lo mantenía ocupado y hacía que él viajara seguido. No obstante, siempre que le era posible, trataba de programar un viaje de negocios a Calcuta, donde su maestro también estaba allí. Así, durante los 4 años siguientes, logró verlo tal vez una docena de veces. Siempre que Abai visitaba Calcuta, el asistente de la biblioteca del Gaudiya Mata, el Brahmachari Nityananda, se encontraba con él en la estación de tren Howrah. Lo recogía en un carruaje de 2 caballos que pertenecía al Mata. Nityananda veía a Abai como una persona extraordinariamente humilde y tolerante. Mientras iban en camino hacia el Mata, Abai le preguntaba con anhelo acerca de las últimas actividades de Srila Bhaktisiddhanta, sus viajes, las publicaciones, cuántos centros habían abierto, cómo estaban sus discípulos. No conversaba mucho acerca de los negocios de Abai. Él se alojaba en el Gaudiya Mata, por lo general durante 5 días. A veces visitaba a una de sus hermanas que vivía en Calcuta, pero la principal razón para ir era Srila Bhaktisiddhanta y aprovechaba cada oportunidad para escucharlo. No intentó convertirse en un líder de la administración interna de la Gaudiya Mata. Su maestro había iniciado a 18 sannyasis que llevaban a cabo la mayor parte de la prédica y el liderazgo de la misión. Abai era un hombre ocupado en su propio negocio y en la familia. Nunca vivió dentro del mat, excepto durante alguna breve visita. Sin embargo, comenzó a desarrollar una relación estrecha con su maestro. A veces iba a verlo al Gaudiya Mat de Mayapur, el lugar de nacimiento del señor Chaitanya. Un día Abai estaba en el patio cuando una gran serpiente venenosa se arrastró ante él. Llamó a sus hermanos espirituales, pero cuando le llegaron se quedaron mirando sin saber qué hacer. Srila Bhaktisiddhanta se asomó por el balcón del 2º piso, miró hacia abajo, vio la serpiente y inmediatamente ordenó: «Mátenla». El muchacho entonces tomó un palo grande y la mató. Srila Prabhupada recuerda: «Así que pensé, ¿cómo es que Guru Maharaj ordenó matar la serpiente? Estaba bastante sorprendido, pero más tarde vi este verso y entonces quedé muy contento. Modeta Satur Api Brik Chika Sarpahatya». Incluso las personas santas se satisfacen al matar un escorpión o una serpiente. Me había quedado la duda acerca de cómo Guru Maharaj había ordenado que mataran a la serpiente. Pero cuando leí este verso quedé muy complacido de que a las criaturas como las serpientes no se le debe mostrar ninguna compasión. Srila Bhaktisiddhanta tenía la reputación de ser tan implacable y tan estricto en argumentar en contra de otras filosofías que incluso sus propios discípulos se cuidaban de aproximarse a él si estaba sentado solo o si no tenían un asunto específico que tratar. Sin embargo, cuando el contacto de Abai con él era bastante limitado, su maestro siempre lo trataba con amabilidad. Srila Prabhupada evoca: «Cuando me encontraba con mi Guru Maharaj, siempre me trataba con mucho afecto. A veces mis hermanos espirituales me criticaban porque hablaba de manera bastante libre con él. Citaban este dicho inglés: «Los totos corren donde los ángeles temen pisar». Pero yo pensaba: tonto, bueno, quizá, pero esta es mi forma de ser. Mi Guru Maharaj era siempre muy afectuoso conmigo. Cuando yo le ofrecía reverencias, él acostumbraba a replicar: «Da so Smith, soy tu sirviente». A veces, cuando Srila Bhaktisiddhanta caminaba yendo y viniendo mientras cantaba el mantra Hare Krishna en voz alta y pasaba las cuentas con los dedos, Abai entraba en la habitación y también cantaba caminando junto a él. Una vez, al entrar a su cuarto, lo encontró sentado en un diván. Tomó asiento a su lado en el mismo nivel. Notó que los demás discípulos estaban en un nivel más bajo, a los pies del maestro espiritual, aunque Abai se mantuvo en su asiento. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati no dijo nada acerca de esto, pero Abai nunca más volvió a sentarse a su mismo nivel. Una vez, mientras su maestro estaba hablando en una sala con muchos discípulos, entre los cuales estaba Abai, escuchando, un hombre anciano que estaba en el mismo recinto se inclinó hacia Abai. Cuando Abai a su vez también se inclinó para escuchar qué quería el hombre, Srila Bhaktisiddhanta de repente se dirigió fastidiado hacia los 2 estudiantes que parecían desatentos. «Babu», dirigió Bhaktisiddhanta al anciano, «¿crees que me has comprado con tu donación de 150 rupias al mes?». Luego, dirigiéndose a Abai: «¿Por qué no subes aquí y hablas en mi lugar?». Abai quedó mortificado, sin embargo, íntimamente valoró la reprimenda.
En un encuentro privado, Srila Bhaktisiddhanta le contó a Bai acerca de los riesgos que corrió por predicar con tanta osadía. Srila Prabhupada rememora: la contribución de mi Guru Maharaj es que derrotó a los Goswamis de casta, derrotó a este brahmanismo. Lo hizo de la misma manera que Chaitanya Mahaprabhu cuando dijo: Iva Bripa Kiva Nyasi, Shudra Kene Naya, el Krishna Tattva Veta Sei Guru Haya. No importa si alguien es un sannyasi, un brahmana, un shudra o un grihasta. No, quien quiera que conozca la ciencia de Krishna está bien, es un Goswami y es un brahmana. Pero nadie más enseñó esto desde el señor Chaitanya. Esta fue la contribución de mi Guru Maharaj, y por esta razón tuvo que afrontar tantas protestas vehementes de estos brahmanas, de los Goswamis de casta. Una vez conspiraron para matarlo. Me contó mi Guru Maharaj en persona. Por su gracia, cuando solíamos reunirnos a solas, me hablaba de muchas cosas. Era tan amable que solía hablar conmigo y en una ocasión me contó: estas personas quisieron matarme. Reunieron 25,000 rupias y fueron a sobornar al funcionario de policía que estaba encargado del área, diciendo: acepte estas 25,000 rupias. Nosotros haremos algo en contra de Bhaktisiddhanta Sarasvati y usted no tome ninguna medida. El funcionario pudo comprender que querían matarlo, así que fue a ver a Bhaktisiddhanta Sarasvati y le habló con franqueza. Por supuesto que aceptamos sobornos y somos indulgentes con estas cosas, pero no para un sadhu, no para una persona santa. Yo no puedo atreverme. Así que se rehusó y le dijo a mi Guru Maharaj: cuídese, esta es la situación. Tan vehemente ellos protestaban. A Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati le gustaba que sus discípulos fueran osados. Abai escuchó que en una ocasión uno de ellos había sido muy franco en una reunión pública y había denunciado como un sacerdote tonto a un monje mayavadi altamente respetado. La observación interrumpió el encuentro y uno de los discípulos reportó el incidente a Srila Bhaktisiddhanta, pensando que él estaría disconforme por el disturbio causado por su discípulo. Pero Srila Bhaktisiddhanta se mostró satisfecho y afirmó: él estuvo bien. Su disconformidad se manifestaba en cambio cuando se enteraba de que alguno de sus discípulos era transigente con las filosofías impersonalistas. Srila Prabhupada recuerda: cuando mi Guru Maharaj estaba presente, incluso los grandes eruditos tenían miedo de hablar hasta con sus estudiantes novatos. Mi Guru Maharaj había ganado el mote de la enciclopedia viviente. Era tan erudito que podía hablar con cualquiera sobre cualquier tema y no transigía. Supuestos santos, avataras, yogis, todo lo que eran falsos eran enemigos de mi Guru Maharaj. Él nunca hizo concesiones. Algunos hermanos espirituales se quejaban de que esta prédica era una técnica tajante, que no sería exitosa, pero quienes lo criticaban fracasaron. Srila Bhaktisiddhanta era conocido como el Sinha, león, gurú. Cuando veía que alguien era un defensor del impersonalismo, lo llamaba y lo desafiaba. ¿Por qué estás engañando a la gente con filosofía mayavadi? A menudo les indicaba a sus discípulos que no transigieran. ¿Por qué deben halagar? Decía: ustedes deben decir la verdad pura, sin ninguna adulación. El dinero vendrá de todos modos. Siempre que Srila Bhaktisiddhanta escribía o hablaba sobre la filosofía Vaishnava era intransigente. La conclusión estaba de acuerdo con la Shastra y con una lógica sólida. Sin embargo, en ocasiones Abai lo escuchaba expresar las eternas enseñanzas de una manera singular, sabiendo que nunca se las olvidaría. No trates de ver a Dios, decía su maestro, sino que actúa de tal manera que Dios te vea a ti. Srila Bhaktisiddhanta condenaba a los propietarios de los templos que hacían un negocio de mostrar a la deidad como medio de vida. Ser un barrendero de la calle es más honorable, decía. Inventó una frase en bengalí: Shalagram Dwara Vadam Banga. Los sacerdotes utilizan a la deidad Shalagrama como una piedra para romper nueces. En otras palabras, si una persona muestra la forma del Shalagram del Señor o cualquier otra forma de la deidad tan solo con la idea de hacer dinero, entonces estará viendo a la deidad no como el Señor sino como una piedra, como un medio para ganarse la vida. Abai tuvo la oportunidad de ver a su maestro espiritual tratar con Subhas Chandra Bose, un nacionalista que había sido compañero de clase de Abai en la Universidad de las Iglesias Escocesas. Bose se había acercado con temperamento crítico, preocupado porque Srila Bhaktisiddhanta reclutaba a hombres jóvenes en la vida religiosa. Srila Prabhupada rememora: Subhas Chandra Bose se acercó a mi Guru Maharaj y le dijo: has captado a mucha gente, ellos no estaban haciendo nada por el nacionalismo. Mi maestro contestó: bueno, para tu propaganda nacional requieres de hombres muy fuertes, pero esta gente es muy débil.
Puedes verlo con tus propios ojos. Ellos son muy delgados, así que no pongas la mirada en ellos. Deja que coman algo y que canten Hare Krishna. De esta manera lo eludió. Srila Bhaktisiddhanta solía decir que cuando llegara el día en que los jueces de la alta corte fueran devotos de Krishna con Tilaka Vaishnava en la frente, él sabría que la misión de difundir la conciencia de Krishna estaba teniendo verdadera repercusión. Dijo que Jesucristo fue un Shakti-Aveya Avatara, una encarnación con facultades conferidas por Dios. ¿Cómo podría de ser de otro modo? Dijo. Él sacrificó todo por Dios. En su erudito lenguaje declaró: el comportamiento materialista jamás puede alcanzar el autócrata trascendental. Sin embargo, a veces en sus charlas lo decía de una manera más accesible. Los eruditos que no tienen ni una pizca de espiritualidad, que están tratando de comprender al Señor Supremo mediante sus sentidos y la especulación mental, son como una persona que trata de saborear la miel lamiendo la parte externa del frasco. La filosofía sin religión es especulación árida, y la religión sin filosofía es sentimentalismo y a veces fanatismo. Sostuvo que el mundo entero era tan solo una sociedad de engañadores y engañados. Dio el ejemplo de que a veces las mujeres licenciosas visitan ciertos lugares sagrados con la idea de seducir a los sadhus, con la idea de que tener un hijo con ellos es prestigioso. Asimismo, los hombres inmorales se visten como sadhus esperando ser seducidos por mujeres engañadoras. Entonces concluyó: una persona debe aspirar a dejar el mundo material y regresar a Dios, porque este mundo material no es un lugar apto para un caballero. Abai se dio cuenta de que cuando los discípulos le preguntaban acerca de algo futuro, su maestro espiritual nunca contestaba: sí, eso ocurrirá, o sí, lo vamos a hacer. Más bien decía: si Krishna quiere, puede ser. Aunque en sus años de juventud había sido un astrólogo capaz de predecir el futuro, había abandonado esa actividad. Fue un brahmachari de por vida, motivo por el cual evitaba a toda costa la relación con mujeres. Una vez Abai estaba sentado con él cuando otro discípulo se hallaba presente con su joven esposa. Él le preguntó a Srila Bhaktisiddhanta si podía hablar con él a solas, pero le contestó: no, sea lo que sea lo puedes preguntar aquí, no puedo reunirme contigo a solas. Abai quedó impresionado, ya que su Guru Maharaj tenía más de 60 años y la muchacha podría haber sido su nieta. Él no hablaba con ninguna mujer a solas. A Srila Bhaktisiddhanta le gustaba hacer sannyasis a sus discípulos, pero cierto día la esposa de uno de ellos se lo llevó por la fuerza. Llorando se lamentó por no haber sido capaz de salvar esa alma. Sin embargo, no hablaba en términos despectivos de la vida familiar consciente de Krishna. Yo tendría sexo cientos de veces si pensara que podría criar hijos conscientes de Krishna. Enviaba a sus brahmacharis a vender las revistas y los libros de la Gaudiya Mata, e incluso si un brahmachari solo lograba vender 1 o 2 ejemplares, eso lo complacía mucho y exclamaba: tú eres muy bueno. Al considerar que ensayos merecían ser publicados, cantaba cuántas veces había sido utilizada la palabra Krishna o Chaitanya. Si los santos nombres habían sido mostrados lo suficiente, afirmaba: está muy bien, puede ser usado. Decía en bengalí: Pran Ache Yar Sejetu Prachar. Una persona debe tener vida para ser predicador. Un hombre muerto no puede predicar. Cuando algunos de sus predicadores, quienes habían ido a cantar y hablar, reportaban que nadie había asistido a la reunión, Srila Bhaktisiddhanta les respondía: no importa, las 4 paredes los escucharán. Eso es suficiente. No se desilusionen, continúen cantando. Al comentar sobre el hecho de que algunos de sus discípulos habían desertado, dijo: algunos soldados morirán. No le gustaba que llevaran una vida fácil. Una vez criticó a uno de ellos por ser enamoradizo, pero tampoco debían intentar practicar austeridades en reclusión. Cantaba una canción compuesta por él mismo: Dushtamana tu mi Kishera Vaishnava. Mi querida mente, ¿qué clase de Vaishnava eres? Estás cantando Hare Krishna en un lugar solitario, imitando a los grandes santos Haridasa Thakura y Rupa Goswami, pero en realidad tu meditación es pensar en mujeres y en dinero. Tu mente está repleta con tales cosas sucias, así que el vayan es tan solo un engaño. Pensaba que si un devoto abandonaba su prédica en la ciudad a cambio de una meditación solitaria, se estaría engañando al imitar a los grandes santos y al querer obtener adoración barata. Por lo tanto, Bhaktisiddhanta nunca quiso abrir una sede del Gaudiya Mat en un lugar que no estuviera muy poblado. Abai continuó escuchando a su maestro espiritual cada vez que tenía oportunidad, pero rara vez le formuló alguna pregunta filosófica, prefirió tan solo escuchar.
Shila Prabhupada recuerda: yo nunca le formulé preguntas a mi maestro espiritual, excepto una: ¿cómo puedo servirlo? Abhay Charan De tuvo éxito en el negocio farmacéutico. Trabajó de manera destacada para el laboratorio Bose y otras compañías lo querían tener como agente. Tenía esperanzas de volverse rico. Shila Prabhupada evoca: mi Guru Maharaj me ordenó: haz esto, pero pensé: primero que nada me volveré un hombre rico, luego lo haré. En el comienzo pensaba: ahora mis hermanos espirituales han tomado sañasa, mendigan puerta a puerta, ¿por qué debo mendigar? Voy a ganar dinero y comenzar a practicar la conciencia de Krishna. Química Bengal, la compañía farmacéutica más grande de la India, le hizo una oferta, pero Abhay la rechazó al no satisfacer sus condiciones, aunque más tarde se arrepintió. Aunque había buenas señales, el astrólogo había predicado que podría llegar a ser uno de los hombres más ricos de la India. El doctor Kartik Bose le había dicho a su suegro: él es un hombre muy inteligente. Pero también había otros signos. Así como había obtenido numerosos clientes a lo largo de los viajes, también había muchas facturas por cobrar. La mayoría de las cuentas comenzaron a atrasarse en los pagos y la deuda acumulada empezó a crecer. Llegó así a deberle un total de 10.000 rupias al laboratorio Bose. Abhay tenía enemigos. El empleado que en ese momento ocupaba el puesto de gerente que había sido de Abhay en laboratorios Bose de Calcuta trató de que el doctor Bose se pusiera en contra de Abhay al insinuar que Abhay era demasiado independiente. Se habían enterado de su negociación con la Química Bengal. El nuevo gerente atribuyó la deuda acumulada a una falta de lealtad de Abhay para con la oficina central. Kartik Bose se mantuvo a favor de Abhay, pero cuando la deuda se convirtió en un esfuerzo financiero excesivo, fue hasta Allahabad a investigar. En la farmacia Prayag habló con el doctor Ghosh, quien le dijo: él es un hombre muy honesto, no es un error suyo, entregó todos estos productos químicos y dio crédito de buena fe, pero no puede cobrar la deuda. Está bien, dijo el doctor Bose, pero no puedo continuar dándole dinero. Y examinó cuidadosamente las cuentas con Abhay. Ambos acordaron que la mejor manera de poner en orden el asunto era que el doctor Bose se hiciera cargo de la farmacia Prayag y de todos los clientes. De este modo Abhay fue liberado de la deuda, pero también fue desvinculado del empleo. El brahmacharya Tulananda lo visitó y le dijo: ¿por qué no vienes al Mata? Ahora eres libre. Abhay comenzó a visitar con más frecuencia el cercano Mata de Rupa Goswami. Los hombres del Gaudiya Mata, dado su espíritu de brahmacharis renunciantes, le sugirieron que dependiera de Krishna, que abandonara el mundo, que fuera a vivir con ellos y que se convirtiera en predicador de tiempo completo. Pero para Abhay era imposible abandonar los negocios. Si lo hiciera, ¿qué le sucedería a su esposa y a sus hijos? Él y Radharani habían tenido un tercer hijo, otro niño, así que la responsabilidad económica se incrementaba. Los brahmacharis tuvieron buenas intenciones al pedirle que renunciara al mundo, y estaba bien para ellos hacerlo, pero Abhay no podía aceptar seriamente. Sin trabajo, estaba en una situación crítica. No obstante, permaneció confiado y ansioso esperando un nuevo empleo. Hubo otras compañías que quisieron contratarlo como agente, y alguno de sus clientes quería que Abhay le brindara sus servicios, incluso si no estaba ya vinculado con Bose. Entonces, en abrir su propio laboratorio farmacéutico. Al final decidió que así lo haría, aunque en una ciudad mucho más grande que Allahabad. El lugar elegido era Bombay. Decidió que la familia debería permanecer en Allahabad. Él y su hermano viajarían a Bombay y alquilarían un departamento. Analizó las perspectivas para abrir una fábrica ahí. Radharani estaba acostumbrada a los viajes de su esposo, aunque nunca había sido tan prolongados como le anticipó que serían estos. Abhay habló con ella y le explicó que su reciente pérdida de empleo había sido una disposición de Krishna. Ahora, para generar ingresos, tendría que comenzar un negocio más importante. Esto podría ser más factible en una ciudad grande como Bombay, pero la vida familiar en Allahabad tendría que interrumpirse por un tiempo. Abhay estableció un laboratorio farmacéutico muy pequeño en Allahabad. Puso a su sobrino Tulasi como encargado de las operaciones comerciales mientras iba a Bombay con su hermano. En esta ciudad alquiló un departamento en la avenida Grant y, aplicando el conocimiento de que había conseguido como gerente en los laboratorios Bose, abrió su propio laboratorio farmacéutico. Los negocios iban bien,
hasta que una gran compañía, el Instituto Smith, quiso tenerlo como agente de ventas. Abai aceptó el trabajo y pensando que podría ganar dinero como representante de Smith y al mismo tiempo desarrollar su propia empresa, confiaba en su capacidad para obtener ganancias en el ramo farmacéutico. Mientras recorría Bombay por negocios y se encontró con algunos miembros de la Gaudiya Math, se trataba de Bhakti-Rakshaka Sridhara Maharaj y Bhaktisiddhanta Goswami, discípulos sannyasis mayores de Bhaktisiddhanta Sarasvati. Los reconoció como hermanos respetables y bien versados en las escrituras y en la filosofía Vaishnava. Parecía que estaba destinado a encontrarse con sus hermanos espirituales donde quiera que fuese. Tanto él como los sannyasis consideraron auspicioso este singular encuentro en la ciudad. Del mismo modo que los miembros del Gaudiya Matha que habían encontrado en Allahabad, estos predicadores no tenían un centro permanente y estaban intentando establecer uno. En nombre de Bhaktisiddhanta Sarasvati iban de puerta en puerta solicitando donaciones para crear una sede del Gaudiya Math en Bombay. Abai quiso colaborar. En tanto, hermano espiritual y compañero al servicio de su maestro, les ofreció ayuda. En su calidad de sannyasis, ellos estaban en una posición superior, sin embargo fueron a verlo para pedirle asistencia dado que se encontraban en una situación prácticamente de desamparo. Se alojaban en un pequeño lugar de la calle Proctor y habían encontrado pocas oportunidades para hacer contactos importantes. En ese momento ellos formaban un equipo. Abai presentaba a los sannyasis a sus conocidos de negocios y los sannyasis aceptaban donaciones para el nuevo centro. Abai Chanaravinda era muy eficaz en la tarea de recaudar fondos, motivo por el cual ofreció su tiempo de manera voluntaria. Otra vez sus hermanos espirituales comenzaron a presionarlo para participar a tiempo completo en la prédica de Gaudiya Matha. Srila Prabhupada conmemora: nosotros formamos un grupo para recaudar fondos, Sridhara Maharaj, Goswami Maharaj y yo. Les presenté a algunos de mis amigos químicos y médicos. En 2 días recaudamos 500 rupias. Sridhara Maharaj hablaría, yo haría las presentaciones y Goswami Maharaj solicitaría la adhesión. Él apreció mucho lo que yo estaba haciendo y comenzó a hablar muy bien de mí. Para ser un babu, él es muy experto. Tiene muchos amigos y ha recaudado cifras sustanciales. ¿Por qué no está encargado de nuestro mat? ¿Por qué no vive con nosotros? ¿Por qué no está viviendo aparte? Abai visitó el mat en la calle Proctor, allí donde se unió a los devotos en un kirtana y los escuchó hablar sobre el Bhagavatam. A pedido de los sannyasis tomó la responsabilidad de encontrar el lugar más apropiado para abrir un centro de Bombay. Donde quiera que fuera por la ciudad buscaba lugares adecuados. Así como tenía responsabilidades para con su esposa y familia en Allahabad, a raíz de su iniciación sentía la responsabilidad de asistir a sus hermanos espirituales. Tenía que tomar parte en la prédica, no solo esforzarse para subsistir en el competitivo mundo de los negocios, pero nunca pensó que alguna vez podría vivir con los sannyasis, sin posesión, sin negocios, durmiendo en el piso y comiendo solo alimentos simples. 25 de febrero de 1935. Era el cumpleaños número 62 de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. En Jagannath Puri, donde estaba residiendo, los devotos lo celebraron con una ceremonia. En el pequeño centro de Bombay, los pocos discípulos organizaron una reunión nocturna e invitaron a la gente local. En esa ocasión, Abai escribió este poema. Adoren todos ustedes el feliz día, bendecido como el cielo, más dulce que mayo cuando apareció en Puri, el lugar sagrado, mi Señor y amo, su divina gracia. Oh mi Maestro, el ángel evangelizador, danos tu luz, enciende tu vela. Lucha por la existencia una raza humana, la única esperanza, su divina gracia. Engañados estamos todos yendo por mal camino. Sálvanos, Señor, nuestra ferviente plegaria. Maravilloso es tu camino para guiar nuestras miradas. Adoro sus pies, su divina gracia. Olvidando Krishna, nosotros, almas caídas, pagamos el tributo más pesado, el precio de la ilusión, oscuridad alrededor, sin señales que nos guíen, la única esperanza, su divina gracia. Mensaje de servicio tú has traído, una vida saludable como Chaitanya forjó, desconocido por todos, fuente de divino vigor, ese es tu regalo, su divina gracia. El absoluto es consciente, tú lo has probado, la calamidad impersonal,
tú la has quitado. Esto nos da una vida nueva y fresca. Adoro tus pies, su divina gracia. Si no hubieras venido, ¿quién habría contado el mensaje de Krishna? Enérgico y audaz, esa es tu ley, tú tienes la masa. Sálvame de caer, su divina gracia. La línea de servicio como tú la has delineado es placentera y saludable, como el rocío de la mañana, el más viejo de todos, pero en un vestido nuevo, milagro realizado, su divina gracia. Abhay también compuso un discurso que leyó ante los miembros de la Gaudiya Mat y los invitados, aunque su primera lengua era el bengalí, su inglés era claro y natural. Caballero, las ofrendas del homenaje que han sido dispuestas esta noche para el Acharya Deva no son un asunto sectario, porque cuando hablamos del principio fundamental de Gurudeva o Acharya Deva, hablamos de algo que es de aplicación universal. Ahí no surge ninguna cuestión de discriminar a mi guru del suyo o del de nadie más. Existe solo un guru que aparece en una infinidad de formas para enseñarles a ustedes, a mí y a todos. El guru o Acharya Deva, como aprendemos de las escrituras fidedignas, entrega el mensaje del mundo absoluto, es decir, de la morada trascendental de la personalidad absoluta, donde todo de manera plena y no diferenciada actúa como sirviente de la verdad absoluta. El discurso fue tan personal como el poema, pero aún más que el poema, fue una prédica fidedigna y filosófica. Sus hermanos espirituales quedaron impresionados al escuchar a Abhay presentar la filosofía Vaishnava con tanta erudición. ¿Cómo era posible? Por supuesto, no debió haberlo sorprendido. Había escuchado la filosofía Vaishnava de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati como sus hermanos espirituales. ¿Por qué no sería capaz de enunciar las enseñanzas de su maestro? Se había escuchado de él libros como el Gita, el Bhagavatam y el Bhakti Rasamrita Sindhu y los había leído. No era un devoto en el Parampara, pero hasta ese entonces nadie sabía que podía predicar en inglés con tanta solvencia. Por lo tanto, si la verdad absoluta es una, acerca de la cual pensamos que no hay diferencia de opinión, el Guru tampoco puede ser dual. El Acharya Deva, por quien nos hemos reunido esta noche para ofrecerle nuestro humilde homenaje, no es el Guru de una institución sectaria o uno de entre muchos exponentes de la verdad. Por el contrario, él es el Jagat Guru o el Guru de todos nosotros. La única diferencia es que algunos lo obedecen de todo corazón, mientras que otros directamente no lo obedecen. El Guru a quien se refería, por supuesto, era Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, el representante del compilador original de las escrituras Vyasadeva. Abhay explicó que el Señor Krishna le había entregado conocimiento trascendental a Brahma, el creador de este universo particular. Desde Brahma, el conocimiento descendió a Narada, de Narada a Vyasa, de Vyasa a Madhva, y de allí al resto de la cadena de sucesión discipular. Debido a que Srila Bhaktisiddhanta estaba presentando el conocimiento védico tal como es, sin ninguna interpretación, en Parampara, el Acharya fidedigno, que podía iluminar a otros con el conocimiento revelado de los Vedas. Abhay continuó: Caballeros, nuestro deber es tan deficiente, nuestros sentidos tan imperfectos y nuestras fuentes son tan limitadas que no nos es posible tener ni siquiera el más leve conocimiento de la región absoluta sin rendirnos por nuestra propia voluntad a los pies del loto de Srila Vyasadeva o de su representante fidedigno. Este saber trascendental, explicó Abhay, ha sido conocido en la India durante miles de años y aunque en la actualidad está eclipsado, es el verdadero regalo de la India al mundo. Debemos concluir que la oscuridad de la era actual no se debe a la carencia de progreso material, sino a que hemos perdido la señal que nos orienta en nuestro avance espiritual, es decir, la necesidad primordial de la vida humana y el criterio del más elevado tipo de civilización. Arrojar bombas desde aeroplanos no es avance de la civilización comparado con la primitiva e incivilizada forma de arrojar piedras sobre las cabezas de los enemigos desde la cima de las montañas. Mejorar el arte de matar a nuestros vecinos inventando ametralladoras y mediante gases venenosos no es ciertamente avance desde la primitiva barbarie, que se enorgullece por su arte de matar mediante arcos y flechas, ni el desarrollo de un sentido de consentido egoísmo, que solo es prueba de un animalismo intelectual. Así, mientras otros ya estaban en el vientre del histórico olvido, los sabios de la India han desarrollado una clase diferente de civilización que nos permite conocernos a nosotros mismos.
Han descubierto que nosotros no somos en absoluto entidades materiales, sino que somos almas espirituales, servidoras permanentes e indestructibles del absoluto. El discurso continuó con una descripción de las horribles consecuencias de una vida humana desperdiciada, es decir, los sufrimientos de repetidos nacimientos y muertes. Una y otra vez Abai enfatizó la necesidad de rendirse al maestro espiritual. Cuestionó a los filósofos empíricos mundanos, a los políticos ateos y a los ciegos que buscan la gratificación de los sentidos. Señaló en forma reiterada la posición sublime y natural del alma como sirviente de Dios y como sirviente de sus devotos puros. Abai, un discípulo iniciado por su maestro espiritual un par de años atrás, refiriéndose a sí mismo como estudiante, continuó: Caballeros, aunque somos como niños ignorantes en el conocimiento de la trascendencia, aún así su divina gracia, mi Gurudeva, ha encendido un pequeño fuego dentro de nosotros para disipar la invencible oscuridad del conocimiento empírico. Hasta tal punto es sólido nuestro credo que ningún argumento filosófico de las escuelas empíricas de pensamiento puede desviarnos un centímetro de la posición de nuestra eterna dependencia de los pies de loto de su divina gracia. Estamos preparados para desafiar a los más eruditos de la escuela mayavada en este vital asunto. De la personalidad de Dios y sus trascendentales pasatiempos llevados a cabo en Goloka constituyen la sublime información de los Vedas. Entonces finalizó el discurso con una elocuente oración de sumisión. Personalmente no tengo esperanza de hacer ningún servicio directo por los próximos miles y miles de nacimientos que durará mi vida, pero tengo confianza en que algún día seré liberado de este fango de ilusión en el cual estoy en el presente tan profundamente sumergido. Por lo tanto, permítaseme con toda seriedad orar a los pies del loto de mi divino Maestro, que me deje sufrir lo mucho que tengo destinado por todas mis malas acciones pasadas, pero que me deje tener el poder de recordar que no hay nada sino un diminuto sirviente del Todopoderoso, Absoluto, Supremo, realizado a través de la misericordia inquebrantable de mi divino Maestro. Permítaseme, por lo tanto, mostrarme a sus pies de loto con toda la humildad que tenga a mi alcance. Envió tanto el poema como el discurso a The Harmonist. El poema, la primera publicación de Abai, lo presentaba como un competente escritor en inglés. Por su parte, Swami Bhaktipradipa Tirtha, el editor del periódico, lo reconoció de manera informal como Kavi, poeta erudito. Algunos de los hermanos espirituales de Abai aceptaron el nombre y comenzaron también a llamarlo Kavi. Casi ninguno de ellos, ni siquiera los sannyasis, hablaba y escribía también en inglés, pero Abai no era común. Se dieron cuenta de que el poema era muy personal y de que había sido escrito desde una sincera adoración y desde la alegría de haber aceptado un maestro espiritual genuino. Por otra parte, se percataron de que había sido escrito respecto de manera estricta a las conclusiones de las escrituras. Para Abai, sin embargo, la gloria de su homenaje de Sri Vyasa Puja surgió cuando el poema le llegó a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, quien se sintió complacido. Una estrofa lo hizo tan feliz que la destacó y la compartió con todos sus invitados. El absoluto es consciente. Tú lo has probado. La calamidad impersonal, tú la has quitado. De alguna manera, Abai había captado en esos simples versos la esencia de la prédica de su maestro espiritual contra los mayavadis. Srila Bhaktisiddhanta lo interpretó como un indicio de lo bien que este discípulo conocía su forma de pensar. Abai se deleitó cuando supo que esos versos habían sido del agrado de su maestro. Uno de los hermanos espirituales comparó este fragmento con otro. Se trataba de esa estrofa en la que Rupa Goswami expresó el pensamiento profundo de Chaitanya Mahaprabhu. Esa pieza literaria había conmovido a Chaitanya hasta el éxtasis. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati también se sintió muy satisfecho por el ensayo de Abai y se lo mostró a algunos devotos íntimos. Luego ordenó al editor de Harmonist: todo lo que él escriba, publícalo. Abai pensó que era natural que tuviera muchos enemigos o competidores en los negocios. Era una señal de éxito. Sin embargo, la competencia que debió afrontar en Bombay le hizo perder otra buena oportunidad para volverse rico. El enemigo era el hijo de su supervisor en el Instituto Smith. Padre e hijo se quejaron ante los ejecutivos del instituto de que Abai Charandé estaba promoviendo productos de su propio laboratorio. Por esta intriga, Abai perdió el puesto y el supervisor puso a su propio hijo como el nuevo agente de ventas. Abai comenzó a trabajar otra vez por cuenta propia. Mientras continuaba ayudando a sus hermanos espirituales sannyasis en Bombay, encontró un edificio de 2 pisos en alquiler en la calle Gabulia,
Tank, donde concordaron en que sería un centro apropiado. Abai dispuso lo necesario para alquilarlo, para realizar las reparaciones iniciales y ayudar a los sannyasis a que se mudaran ahí. Parecía que sus esfuerzos por las cosas espirituales siempre eran exitosos, mientras que sus esfuerzos por los negocios fracasaban de manera sistemática. Por supuesto, unos pocos enemigos en los negocios no serían causa de desaliento. Las intrigas y las pérdidas siempre formaban parte del juego. Por otra parte, él todavía era bien conocido por toda la India en el ramo farmacéutico. El toma y da de los negocios no lo perturbaba tanto como las propias dudas acerca de la mejor manera de servir a su maestro espiritual. Hacer negocios estaba bien solo si podía llevarse a cabo de manera paralela a su vida espiritual. El señor Chaitanya había dicho que el canto Hare Krishna debería difundirse por todo pueblo y aldea. Abai quería asistir a su maestro para cumplir esa profecía, en especial contribuyendo con dinero y ayudando a establecer centros. Las ganancias no debían ser solo para la familia. Idealmente, la vida familiar y la vida espiritual deberían avanzar de manera paralela. Pero la dificultad era su esposa. Ella veía molesta por las pérdidas en los negocios y se mostraba apática ante los éxitos espirituales. Quiso quedarse en la órbita del hogar y la familia y, a pesar de las sugerencias de Abai, rehusó aceptar la iniciación de Srila Bhaktisiddhanta. Su propia esposa era su contrincante más feroz. Daba batalla oponiéndose en su propia casa, donde esta situación era la menos esperada. En una ocasión, cuando Abai visitó su hogar en Allahabad, trató de satisfacer a los suyos con las mejores intenciones. Los negocios no habían ido bien en Bombay, pero tenía nuevos planes y le aseguró que no había necesidad de preocuparse. Planeó predicar en la casa para que toda la familia pudiera involucrarse más en actividades espirituales. Hizo llevar invitados, realizar debates sobre el Bhagavatam y el Srimad Bhagavad Gita, ejecutar kirtanas y distribuir prasadam. Quería predicar como lo hacían su maestro y sus hermanos espirituales. No se necesitaba de un sannyasi ni de un brahmachari para dirigir este programa. Él mismo podía hacerlo. Este sería un ejemplo ideal de la vida de casado, pero Radharani no era sumisa. En vez de escucharlo hablar, se quedaba con los niños en otra habitación, tomando té. En Bombay, Abai se asoció con el Sridhara Maharaj y con Bhaktisiddhanta Goswami. Ambos sannyasis eran muy eruditos. El primero era respetado por su conocimiento en las Shastras y el otro por los escritos y por la prédica en inglés. A veces debatía sus interpretaciones con ellos. También estudió a solas las escrituras y comentarios sobre el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam de su maestro, así como los comentarios formulados por los acharyas anteriores. Mientras analizaba el comentario de Vishwanatha Chakravarti Thakura en el Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 41, leyó que el discípulo debe considerar que la orden del maestro espiritual es su vida y su alma. Estas palabras influyeron profundamente a Abai y fortalecieron su deseo de llevar a cabo la orden de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. En el capítulo 88 del canto 10 del Srimad Bhagavatam encontró un verso en el cual el Señor Krishna dijo algo que lo sobresaltó. Yasyaham anugri nami karishe tat danam shanai tato danam tiyachanti asya swajana dukha dukhitam. Cuando me siento especialmente inclinado de manera misericordiosa hacia alguien, de forma gradual lo voy quitando todas sus posesiones materiales. Sus amigos y parientes entonces rechazan a este sujeto pobre y de lo más desdichado. Abai tembló mientras leía el verso. Parecía que le hablaba directamente a él. ¿Pero qué significa? ¿Significa, pensó, que Krishna me quitará todo mi dinero? ¿Era eso lo que en realidad estaba sucediendo? ¿Era por eso que sus planes de negocios estaban fracasando? Debatió el significado del verso con Sridhara Maharaj. Sí, confirmó el sannyasi. Esto muy bien podría ser lo que estaba sucediendo entre el señor Krishna y Abai. En julio de 1935, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati fue a instalar la deidad del señor Krishna en el centro de Bombay y a enseñar cómo adorarla. Estaba complacido con lo que sus discípulos habían hecho hasta ese momento. Bhaktisaranga Maharaj admitió que gran parte del trabajo se debía a Abai Babu, que había recaudado fondos y que había establecido el nuevo centro. ¿Por qué Abai no estaba viviendo con nosotros?, preguntó. Él debe ser el presidente de este centro. Bhaktisiddhanta Sarasvati contestó, es mejor que él viva sin tu compañía. Él lo hará, cuando llegue el momento. Hará todo por sí mismo. Tú no tienes que aconsejarle.
Abai no había estado presente en esa conversación, pero sus hermanos espirituales se la contaron. Las palabras de su maestro, con su aire misterioso y profético, fueron importantes para Abai. Atesoró las palabras dentro de sí y meditó sobre su significado. En noviembre de 1935 estaba otra vez con su maestro en Brindávana. Era la estación de Kartika, el momento ideal para visitar la ciudad. Srila Bhaktisiddhanta se quedaría durante un mes con sus discípulos en el pacífico Radhakunda, el lago sagrado de Radha y Krishna utilizaban para jugar. Después de dejar Bombay en julio, Bhaktisiddhanta Sarasvati fue a Calcuta, donde habló por radio y dio muchas conferencias públicas. Les dio la bienvenida a los predicadores que había enviado a Europa y terminó de publicar la traducción y el comentario del Srimad Bhagavatam. Entonces, en octubre, fue al Radhakunda. Ocupó la pequeña casa de un piso que había sido construida por Bhaktivinoda Thakura. Leía y les hablaba a los devotos sobre los Upanishads, el Chaitanya Charitamrita y el Srimad Bhagavatam. También instaló deidades en el Mata Sri Uncha Vihari. Las orillas del Radhakunda estaban adornadas con un follaje verde brillante que crecía desde las nudosas ramas de antiguos árboles de tamarindo, tamala y nim. En las aguas poco profundas, las grullas se posaban sobre sus patas que semejaban soportes, mientras que las golondrinas de río rozaban la superficie del lago, sumergiéndose en él, por momento abruptamente, para buscar peces. A veces una tortuga sacaba su nariz desde las profundidades del agua y saltaba a un pez. Las parejas de loros de un color verde intenso volaban entrando y saliendo de la copa de los árboles. Por su parte, los gorriones trinaban y saltaban de un lugar a otro. Había pavos reales ahí y en los jardines cercanos, así como conejos e incluso venados. La atmósfera estaba enriquecida con la historia de los Krishna Lila. 5000 años atrás, Radha y Krishna habían vivido sus pasatiempos trascendentales aquí, y solo 500 años atrás el señor Chaitanya había redescubierto el Radhakunda. El gran seguidor del señor Chaitanya, Raghunatha Dasa Goswami, había residido aquí durante muchos años, cantando Hare Krishna en forma constante y debatiendo las actividades del señor Chaitanya Mahaprabhu. También aquí, en una pequeña y ascética choza, un Vajana Kutir, Krishnadasa Kaviraya había escrito el Chaitanya Charitamrita, la narración de los pasatiempos del señor Chaitanya, que tanto llenaban de regocijo a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Muchos de los habitantes de la zona del Radhakunda eran babachis que vivían en pequeños Vajana Kutirs y empleaban su tiempo en cantar Hare Krishna. Al escuchar que su maestro espiritual estaba en Brindávana, Abai, llevando a su hijo consigo, viajó desde Bombay para tener el darshana de su maestro. Ver a Srila Bhaktisiddhanta siempre era una ocasión para alegrarse, pero llevarlo allí era un regocijo adicional. Este encuentro con su amado guía y amigo fue diferente del de 1932, cuando lo había visto en el Parikrama. En ese punto de la relación ya no se sentaba de manera anónima en la parte posterior del recinto donde estaba su maestro, sino que era un discípulo fidedigno, reconocido como el Kavi que había escrito el admirable poema y el ensayo, el joven que escuchaba con atención, el devoto que había ayudado al Mata de Allahabad y había establecido el Mata en Bombay. Ya en esta visita tuvo la oportunidad de estar a solas con su maestro espiritual, quien recordó al hijo de Abai, al que se lo había presentado vestido con una pequeña bandi. Mientras caminaban juntos solos por la orilla del Radhakunda, Srila Bhaktisiddhanta se volvió y le habló en forma confidencial. Le contó que había muchas peleas entre sus discípulos líderes de Calcuta y que eso le había molestado mucho. Incluso en ese momento, estando en Brindávana, esos incidentes lo perturbaban. Algunos de los discípulos, todos miembros del mismo Mata, habían tenido disputas sobre quién utilizaría las distintas habitaciones e instalaciones de la sede central del Gaudiya Mata de Calcuta. El edificio estaba destinado a difundir la conciencia de Krishna bajo la dirección de Bhaktisiddhanta Sarasvati. Sin embargo, incluso en presencia de su maestro, ellos se peleaban. Se suponía que brahmanas y vaishnavas debían estar libres de envidia hacia toda criatura, qué decir de envidiarse uno a otros. Si se peleaban en ese momento delante de él, ¿qué harían cuando su maestro espiritual ya no estuviera? Abai no tomó parte en estos asuntos, ni siquiera supo los detalles y tampoco quienes estuvieron involucrados, pero al escucharlo también se sintió afligido. Profundamente preocupado, Srila Bhaktisiddhanta le dijo: Agun Chual Ve, habrá fuego.
Algún día habría fuego en el Gaudiyamat de Calcuta, y ese fuego de intereses partidarios se expandiría y destruiría todo. Abai escuchó, pero no supo qué hacer al respecto. Su maestro había luchado mucho y de manera muy arriesgada para establecer que cualquiera, de cualquier origen, podía ser elevado hasta convertirse en brahmana, en sannyasi o en vaishnava. Pero si sus seguidores se contaminaron por una riqueza pequeña y el deseo de prestigio, entonces se mostraban a sí mismos como hombres de clase baja, más allá de su entrenamiento y purificación. De este modo, la misión de Bhaktisiddhanta Sarasvati se desbarataría. Si en nombre de la religión algunos discípulos se habían apegado a la comodidad, a la posición y al prestigio, eso solo podía significar que no habían comprendido las enseñanzas de su maestro. Srila Prabhupada recuerda, él se lamentaba de que estos hombres estuvieran simplemente interesados en las piedras y los ladrillos del edificio. Reprobaba esa conducta, estaba muy triste. Cuando vivíamos en una casa alquilada, dijo Srila Bhaktisiddhanta, si podíamos recaudar 200 o 300 rupias, vivíamos muy bien en Uttadanga. Éramos más felices entonces, pero desde que se nos ha dado este palacio de mármol en Bad Bazar, hay fricción entre nuestros hombres. ¿Quién ocupará esta habitación? ¿Quién ocupará esa habitación? ¿Quién será el dueño de aquella habitación? Todos están haciendo diferentes planes. Sería mejor quitar el mármol de las paredes y convertirlo en dinero. Si pudiera hacer esto e imprimir libros, sería lo mejor. Abai sintió que su maestro espiritual le hablaba con urgencia, como si le pidiera ayuda y le hiciera una advertencia para evitar un desastre.